Hola amigos, bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy, un tema que durante mucho tiempo ha sido un interrogante para muchos y otros como que medio lo tienen entendido, tienen una idea, se dan una idea, otros ya lo entendieron, pero como que todavía siguen tercos. Ahí les va. Esto estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo observé, desde lo que yo viví y desde lo que sigo viendo todavía en la actualidad, porque les voy a dar un ejemplo muy claro. La duda es, ¿las mujeres rusas son fieles? ¿Las mujeres rusas son entregadas? ¿Las mujeres rusas te van a dar todo una vez que estés con ellas? Ok, empezamos desde lo básico y desde el inicio. Hablando primero como noviazgo. Parte número 1. Como noviazgo, ¿cómo son las rusas? Pues las rusas te van a escanear, te van a ver. Y no hablo de escanearte, de verte físicamente como eres, porque para andar contigo se van a dar cuenta primero cómo eres. El escanearte me refiero a observarte detalladamente en tu interior cómo eres como hombre. Ellas son mujeres muy observadoras. Recuerda que ellas tienen algo, un punto a su favor muy grande, que es la belleza. Esa belleza de la cual muchos hombres saben o están enterados, de la cual se aprovechan o usan a su favor o tienen a su favor para conquistar a muchos hombres. Y de la cual pues ellas tienen como la opción de decir, ok, pues tengo todo este manojo de hombres, entonces escojo al mejor postor. De eso se aprovechan. Entonces a eso me refiero con escanear, que observan detalladamente uno y se van sobre el mejor. No necesariamente, ojo, no creas que porque no tienes lana o porque careces de ciertas cosas materialmente hablando, por eso estás descartado. No. Sin embargo, pues sí vas a tener puntos en contra con eso, porque ellas sí se van a fijar desde un inicio en eso. Pero no significa que estás ya por default descartado. No. Ok, una vez que ya pasó eso, ¿cómo es el noviazgo con una rusa? El noviazgo con una rusa va a ser algo muy rápido. Ellas no piensan como en estar en un noviazgo durante 20 años contigo. Y acuérdate que hay una palabra en ruso que se llama matrioshka. La matrioshka no es otra cosa más que una familia, o sea, hace un núcleo familiar. Las rusas son desde pequeñitas, desde que son así chiquititas, educadas de una sola forma. De esa forma, ¿cómo es? El hombre mantiene, la mujer lleva la familia. El hombre es el proveedor, la mujer es la que se encarga de llevar esa familia. Entonces, ellas tienen esa cultura en su cabeza. Por lo tanto, ellas buscan a un mejor postor o a un buen postor en todos los sentidos y el dinero no es la excepción. Sin embargo, buscan también como que buenas cosas o buenos detalles en las personas, en los hombres a elegir. Por ejemplo, de algunas que yo conocía, una amiga que es con la que se llamaba mucho mi ex mujer, ella decía, es que yo no nada más, pero ojo, estoy hablando que esta era una chica que tenía estudios universitarios, que tenía 32 o 34 años, no recuerdo, por ahí, ya pasaba los 30. No tenía hijos, era soltera, tenía universidad y además tenía un posgrado. Entonces ella no era una mujer que andaba buscando quién la sacara de pobre. Ella era una mujer que iba a encontrar perfectamente lo que buscara. A diferencia de la mayoría de rusas. La mayoría de rusas son personas que sí van a buscar quienes la saquen del nivel socioeconómico en el que se encuentran, aprovechándose de su belleza. Entonces, si tú estás con una rusa, el noviazgo va a ser la parte pues como normal, donde ellas van a apresurar las cosas porque ellas lo que quieren es una familia. Una rusa que llega a los 30 años y es una soltera prácticamente es una rusa dejada como ellos lo ven. No es como en esta parte de donde nosotros nos encontramos, a esta parte de América, Latinoamérica específicamente hablando, donde no, aquí hay mujeres que yo he encontrado que tienen 35, 33, 40, incluso hasta 45 años y no, muchas tienen estudios, muchas no los tienen, pero están solteras y siguen esperando al mejor postor. Muchas con hijos, otras no.
Allá no. Allá ellas, como desde chiquitas, como que se meten en esa parte de la familia. Entonces, ellas van a tratar de apresurar lo más que se pueda el noviazgo para casarse, para cumplir con esa parte que desde chicas les educaron de tienes que casarte porque tienes que tener una familia. No es que ellas así lo quieren, es que ellas son educadas de esa manera. Ahora, regresando al tema, porque yo me desvié mucho. Regresando al tema, son mujeres fieles, son mujeres entregadas. Una vez que ya pasaste esa parte del amorío, esa parte de la relación, esa parte del noviazgo con una rusa y ya te casas con esa persona, ahí es donde ya va a cambiar toda la situación. Porque la rusa ya te escaneó, acuérdate lo que te dije que significa escanear, ya te escaneó, ya verificó, ya está segura, ya todo, se casa contigo. Ya ve que de alguna manera sí puede ser un buen proveedor para ella en todos los sentidos. Se va a casar. Y ahí sí es donde ya va a dejar todo atrás por ti. Puede dejar su país, se puede ir a vivir a donde tú estás. Puede dejar a su familia, que es algo difícil para ellas, porque la familia lo es todo para las rusas. Si aquí en México sufrimos o padecemos de machismo, perdónenme, bueno, sí, además somos muy machistas, si padecemos de mamitis, no, allá están cañonas las mujeres y los hombres también, ¿eh? Los hombres también. Mi excuñado tenía 41 años y tenía una mamitis tremenda. Entonces, es algo normal, es algo que se da mucho allá en aquel país, en muchas partes, pero en aquel país se da mucho eso. Entonces, ellas pueden dejar todo por ti. Y les puede pasar un hombre mejor que tú y no van a voltear a ver. Literalmente hablando, pueden voltear a ver al hombre porque puede ser algo que sea llamativo a sus ojos, pero no van a voltear a ver, o sea, no van a despedazar su núcleo familiar, no van a dejar a sus hijos, no van a dejar a su esposo, no van a voltear y no van a dejar todo eso solo por una calentura, como aquí muchos lo harían. Aquí en México, hablo aquí en Latinoamérica, no van a dejar eso, o sea, difícilmente una rusa se va a aventar un quien vive, como aquí le decimos en México, en mi país, porque a alguien le gustó. Tiene que ser algo realmente sustancial para ella, tiene que estar pasando algo sumamente difícil en su matrimonio, tiene que estar pasando una situación poco llevadera en su matrimonio para que ella voltee, o el matrimonio debe estar ya en las últimas para que ella voltee y haga algo, o voltee a ver a otro hombre, o simplemente se vaya con otro hombre. De otra manera, no te va a voltar a ver, no te va a hacer caso, aunque le saques los billetes, aunque llegues en un carrazo, aunque no pasa eso. Muchos creen que sí, no es verdad. Todo el tiempo que estuve yo viviendo allá, no es cierto eso. Mucha gente dice, es que son interesadas. Son interesadas cuando están pescando, son interesadas al momento de buscar y son interesadas antes de casarse. Sí, sí lo son. Yo no te discuto eso. Cuando son jovencitas, cuando están en la etapa de estar viendo sobre quién se van a ir. Pero una vez que se casan y encuentran a la persona con la que quieren estar, ya no van a buscar otra cosa a menos que encuentren que esa relación en la que están es una relación que realmente no está funcionando como ellas quieren o no es lo que en realidad están buscando. Y son capaces de llegar a extremos muy altos y muy elevados. Yo lo vi, yo lo viví con tal de evitar que la situación se vaya más allá, o sea, con tal, ellas pueden sufrir cosas muy severas, pueden pasar por humillaciones muy grandes antes de permitir que el esposo se vaya. Pueden pasar por cosas, en verdad, cosas muy grandes antes de que el esposo les diga adiós. Pueden aguantar cosas inimaginables antes de que el esposo las deje, porque para ellas sería como algo muy difícil, es algo muy difícil de afrontar para ellas. Entonces, regresando al tema principal, a la pregunta principal,
las mujeres rusas son mujeres dedicadas, son mujeres fieles, son mujeres que van a estar contigo en el matrimonio. Sí, si las tratas bien, si eres buen proveedor, si estás ahí para ella y para sus hijos, atendiendo todo momento, en todo momento, no vas a tener problema alguno, creo yo, como cualquier mujer. Pero este canal estamos hablando de mujeres rusas. No estamos hablando ni de suecas, ni de mexicanas, ni de americanas, ni de hondureñas. Estamos hablando de mujeres rusas. Entonces, si tú atiendes a una mujer, como dice un primo, el que tiene tienda, que la atienda. Si tú atiendes a tu mujer como debes de hacerlo y atiendes a tu familia, a tus hijos, todo como debe de ser y provees como debes de hacerlo, no tienes absolutamente de qué preocuparte, aunque llegue otra persona mejor que tú en las condiciones o en condiciones mejores de las que tú tienes actualmente. Ese es un punto que yo siempre he visto muy grande y ese es un punto que yo pensé sinceramente, debo decirlo hoy día, 2 años después de mi separación con esta mujer rusa, debo reconocerlo, es una de las cosas que yo pensé mucho y hasta la fecha he tenido aquí en la mente y digo, híjole, o sea, sí es algo muy complicado porque analizas y ves y dices, en verdad estuvo bien esa parte, o sea, no es que yo me arrepienta de haberme separado de ella, pero sí hay una parte donde se me ha metido en la cabeza y digo, es que esas mujeres sí en verdad son muy entregadas y esas mujeres sí valoran el matrimonio como los judíos al dinero. Sí, mejor ejemplo no te puedo poner. Ven cómo los judíos alaban, adoran y enaltecen el dinero. De esa misma manera las rusas enaltecen el matrimonio. Entonces, digo, creo que mejor ejemplo no les pude poner ahí, no se me pudo ocurrir en este momento un mejor ejemplo. Y eso es algo que a mí me costó como mucho trabajo, ¿no? Asimilar en aquel momento. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Christopher Rafael Ledesma Hughes? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Porque mira esto, mira esto, mira esto. Entonces, es solo un comentario que yo les doy en este momento, ¿no? Sí les van a entregar todo, sí, claro que les van a entregar todo y claro que van a estar ahí para ustedes y claro que van a estar ahí por ustedes, para y por ustedes, siempre y cuando ustedes se ganen ese lugar en el corazón de esas mujeres. ¿Y van a dejar todo por ustedes? Todo. ¿Y van a hacer todo por ustedes? Todo. ¿Y los van a seguir? Los van a seguir. Pero ojo, ojo, donde una mujer rusa descubra una infidelidad por parte de ustedes, perdonen la expresión que les voy a dar en este momento, pero les va a sacar hasta la caca. Absolutamente todo, los va a dejar sin un quinto. Entonces, ojo, ojo con lo que hacen. Mucho ojo. Son mujeres muy rencorosas y muy vengativas, que ellas por la buena o por las buenas lo dan todo. Pero si ellas descubren que les fueron infieles, se les va a acabar lo bueno con ellas y de ellas. Entonces, solo analicen. Solo analicen las cosas antes de hacerlas y listo. No van a tener ningún problema de nada, absolutamente de nada. Y sí, son mujeres muy entregadas. Es lo que les puedo decir, es lo que yo viví, es lo que me consta y es lo que estoy completamente seguro de eso. Ok, hasta aquí el tema. Muchas gracias a todos por estar en sintonía, por seguir en este canal, por ver mis videos, por los likes. Ya somos como 80 personas que están suscritas en este canal. Muchas gracias a todos. Desafortunadamente se perdió el otro canal. No sé qué hice, algo moví, algo estuvo ahí raro. Ya vi que van como 4,000 personas que están suscritas en el otro canal. No tengo acceso. Ya intenté de todo, ya hablé con YouTube, ya hice de todo y no lo puedo regresar. Y solo veo que incrementan los suscriptores allá. Espero que algunos se vengan para acá para también ir creciendo. Si allá llevan 4,000 suscriptores, espero que acá lleguemos a ser más de esos 4,000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, sobre todo por su confianza, por creer en mí. Porque recuerden que este canal es más para ustedes que para mí. Yo solamente transmito y comparto
lo que viví, la poca experiencia, porque en realidad es muy poquita experiencia la que tuve allá, la poquita experiencia que tengo la comparto con ustedes. Y si en algo les puedo servir, les puedo apoyar, los puedo ayudar o los puedo guiar, por favor, solamente díganmelo y aquí estoy con todo gusto y con todo el cariño para poder hacer estos videos y otros más. Estaba pensando hace rato que yo creo, tengo por ahí unas camaritas GoPro, entonces cuando no tenga tiempo de hacer videos aquí en la casa, con toda comodidad, con toda calma, como suele ser mi vida, rápido y andar corriendo, yo creo que voy a poner las camaritas ahí en el carro y voy a grabar en lapsos que pueda y hacer videos para seguir dando continuidad. Es lo que se me ocurre hacerlo, lo que se me ocurre hacer ahorita en el momento. No sé, de alguna manera idearé las formas para poder hacerlo, para poder continuar con esto. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, por favor. Denle manita arriba, pásenle este video a quien más confianza le tengan, solamente a ellos. A quien no le tengan confianza, no se lo pasen. Muchas gracias nuevamente, manita arriba. Paca, paca. До свидания.